A ver, la ideología de género es un conjunto de ideas que son anticientíficas sobre nuestra sexualidad. No es cualquier ideología, sino que es una ideología instrumentalizada políticamente, desde el Estado y desde organismos internacionales. El núcleo de esta ideología es presuponer que nuestra sexualidad no tiene un fondo natural sustantivo, sino que nuestra sexualidad ha sido construida socialmente por un sistema opresivo que a vos te ha hecho ser hombre, a vos te ha hecho ser mujer, y que ustedes no han podido escoger libremente la forma en ser hombre, la forma en ser mujer, y que están llamados, gracias a descubrir la teoría del género o la perspectiva del género, como ellas lo llaman, a través de las políticas de género, a abrir paso a la deconstrucción de tu masculinidad, de tu feminidad, para poder volver a ser una suerte de hoja en blanco, una tabula rasa en la cual reinscribir tu propia realidad a partir de un motor nuevo, generador de realidad, que es tu autopercepción. Completamente anticientífico. Es decir, tu percepción no edifica la realidad. Vos te podés sentir Superman. ¿En qué piso estamos acá? En el número 3, ¿no? El 3. Tírate por la ventana autopercibiéndote Superman y vamos a ver qué te va a pasar. Ahora sobre el feminismo. El feminismo comenzó siendo un movimiento social que data desde el Renacimiento. Podemos llevarlo hasta el Renacimiento, pero que realmente se asienta en las revoluciones liberales del siglo XVIII. Francia, Estados Unidos, Inglaterra un poquitito antes, en donde las mujeres pedían igualdad ante la ley respecto del hombre. Por ejemplo, igualdad en derechos políticos, poder votar, ser votadas, tener un rol activo en la política, poder heredar, cosa que no se podía, poder ir a la universidad, cosa que la mujer no podía hacer. Injusticias, desde luego, que hubo que paliar y se paliaron muy bien. Okay. Ese fue el primer feminismo. Ese feminismo empezó a degradarse, empezó en algún momento a mezclarse mucho con la teoría marxista. Empezó, Engels, que fue el socio intelectual de Marx, en un libro del año 1884, escribe por allí, en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el obrero. Ajá. Entonces hay una suerte de lucha de clases. En la familia. En la familia hay una suerte de lucha de clases que no es lucha de clases, sino lucha de sexos, pero es el espejo de la lucha de clases que se da en la sociedad. Ese feminismo empezó a degenerar y terminó degenerando todavía más en el año 1948 con la pluma de Simone de Beauvoir, esta francesa tan reconocida actualmente por un libro que se llama, exactamente, por un libro llamado El segundo sexo, cuya frase célebre es: no se nace mujer, llega a nacerlo, y que es el origen de la ideología de género. ¿Por qué es el origen de la ideología de género? Porque si no se nace mujer, significa que la mujer no constituye una esencia específica. Exacto. No constituye naturaleza distintiva respecto de la del hombre, porque aquello que llega a hacerse es aquello que se hace artificialmente. Entonces, la condición de la mujer es una condición construida, y acá entramos en la palabrita. La construcción social viene de ahí. Ahí viene. Yo me voy ahí. Ahí viene, porque no se nace mujer, llega un nacerlo. Yo nací hombre siendo bebé, después fui un hombre siendo niño, luego fui un hombre siendo adolescente, ahora soy un hombre, quiero creer, joven, después seré un hombre adulto, después seré un hombre anciano y después seré un hombre viejo. La condición de hombre estuvo inscripta en mí genéticamente desde el momento de mi concepción. Wow. Y eso lo sabemos gracias a la genética más moderna. Lo mismo para ella, que nació siendo una mujer y lo será por siempre. No es cierto que alguien se haga mujer por los condimentos sociales. Es cierto que nuestra sexualidad está enriquecida culturalmente. Pero ese enriquecimiento cultural que nosotros llamamos el género se asienta sobre una plataforma que es natural y preexistente. Obviamente tiene mucho de arbitrariedad en nuestra cultura. El hecho que ustedes utilicen... Sí, claro. El hecho, por ejemplo, de que las mujeres utilicen aretes y los hombres no está inscripto en tus genes. Desde luego que no. Pero hay una gran diferencia entre asumir componentes culturales de la sexualidad a decir que nuestra sexualidad es el producto puro y duro de una cultura. Uno de los países más igualitarios supuestamente son los nórdicos. Los países nórdicos. En Noruega entendieron que tenían un gran problema de desigualdad de género porque en las carreras de ingeniería, que son muy bien pagas, al contrario, por ejemplo, de la educación, donde las mujeres tienden a inscribirse como maestras, las carreras de ingeniería tenían una relación de 9 hombres, 1 mujer. Entonces el gobierno dijo, no, acá tenemos un problema. Gran parte de la brecha salarial estriba en este tipo de elecciones. ¿Qué hicieron? Subsidiaron el ingreso de las mujeres a las carreras de ingeniería, y con ese subsidio, durante los años en que el subsidio operó, el índice de mujeres que se matriculó en ingeniería efectivamente subió. Ni bien quitaron el subsidio porque pensaron, generamos un cambio cultural y por fin la mujer quiere ser ingeniera, quitaron ese subsidio económico y volvió a ser la relación 9-1. Entonces quizás esto tenga que ver con la selección
elecciones libres y voluntarias que las personas hacen respecto de sus modos de vida y de los trabajos que escogen. Digo, nuestros cerebros, por ejemplo, no son los mismos. No todo es una construcción cultural. El cerebro de la mujer, por ejemplo, tiene una masa blanca, lo que se llama masa blanca en el cerebro, mucho más desarrollada que la del hombre. La masa gris del hombre está mucho más desarrollada que la de la mujer. Las conexiones hemisferios que el cerebro de la mujer tiene son mucho más fluidos que los de los hombres. Ustedes tienen ventajas en un montón de cuestiones y los hombres también tienen sus ventajas en otras cuestiones. Yo creo que una sociedad libre se basa en dejar a la gente elegir en un marco de igualdad de acceso. ¿Qué significa igualdad de acceso? Que yo como mujer pueda ser ingeniera. Que no haya una ley que me diga usted no puede ser ingeniera. Ahora, yo no veo que haya igualdad en que un gobierno diga, como no tenemos igualdad en la matriculación de ingeniería, voy a sacarle los impuestos a la gente para dárselo a un tipo de personas porque yo quiero que esas personas ingresen a estudiar ingeniería. Y eso ocurrió muy mal en este país nórdico. Yo puedo darte un montón de otros ejemplos sobre estas cuestiones, políticas de género que han fallado terriblemente. En la Argentina hace 7 años que estamos con políticas de género para reducir los feminicidios. Y los feminicidios crecen todos los años. ¿Por qué yo critico el feminismo? Porque pienso que no están haciendo ningún bien a la mujer. Y porque creo que el feminismo no es una buena teoría para combatir la violencia que la mujer hoy está recibiendo. Sin lugar a dudas, es cierto, los indicadores de las muertes de mujeres, las agresiones contra mujeres, es cierto. Porque yo creo que el feminismo actual, y por qué yo hablo de este feminismo, porque hoy la teoría del género feminista es la hegemónica dentro del feminismo. El feminismo marxista ya no es hegemónico, el feminismo liberal no es hegemónico. Hoy lo que predomina es el feminismo de género. Punto número 1. Por eso yo lo resumo en eso. Obviamente, si vos me das 2 horas de programa, yo te puedo hablar de todo el resto. Ahora, vamos al punto de la violencia contra la mujer. Yo no creo que el feminismo actual, con su teoría del género, esté solucionando esa violencia. En Argentina nació Ni Una Menos, hace más o menos entre 6 y 7 años. En Argentina aplicamos políticas de género todos los años, cada vez mejor financiadas, y la violencia contra la mujer está aumentando todos los años. ¿Por qué razón? Porque cuando uno hace una política pública tiene que ir a la causa que genera el problema que uno quiere solucionar. ¿Qué dice el feminismo? De la causa de la violencia contra la mujer, nos dicen, nos matan o nos golpean por el hecho de ser mujeres. Eso no es una causa científica. Yo no puedo generalizar de esa manera. Yo no veo hombres saliendo por las calles a buscar en grupos de tareas a las mujeres para matarlas y para pegarles. Hay causas que nosotros podremos estar estudiando y que no estamos estudiando porque reducimos a una cuestión ideológica de guerra de sexos. Hombres contra mujeres, los hombres son muy malos, entonces golpean a las mujeres porque las mujeres son mujeres y entonces las mujeres reciben golpes por ser mujeres. Eso es una tontera, eso no existe. Y ese es el discurso oficial. Es el input de políticas públicas para combatir la violencia contra la mujer, que no dan ningún tipo de resultado, precisamente porque arrancan de premisas que son falsas. ¿Por qué no estamos estudiando, por ejemplo, la correlación entre la droga dentro de la familia con la violencia contra la mujer? ¿Por qué no estamos estudiando, por ejemplo, ciertas patologías psicológicas y psiquiátricas en su correlación con los índices de violencia contra la mujer? ¿Por qué no estudiamos el alcoholismo, por ejemplo? No estamos estudiando causas. No estamos yendo a las causas porque nos gustan las ideologías. Y nos gusta decir, es el machismo. Defíname qué es machismo. No, es porque los hombres golpean a las mujeres. El patriarcado. Es el patriarcado. Esas abstracciones no sirven para resolver. Dentro de la sociología. Las últimas palabras serían las siguientes. Pensar distinto no es un crimen. Tener una visión alternativa respecto de lo que se obliga hoy a pensar es simplemente un ejercicio de libertad intelectual. Claro. Yo fui al Tribunal Constitucional, tuve una reunión muy agradable con los jueces que allí me recibieron. Lo que no fue muy agradable fue al día siguiente recibir una crítica de alguien que no fue y que además habló sobre una reunión en la que no estuvo. Y realmente a mí se me acusó, y me hizo sentir bastante mal, sobre que yo no hablaba de la violencia contra la mujer y yo no hablaba de los problemas que la mujer estaba teniendo. En esa reunión se habló sobre la violencia contra la mujer, solamente que yo expuse cómo yo creo que la llamada perspectiva de género, que es una perspectiva ideológica a mi juicio, no está ayudando a la mujer en ninguna parte del mundo. A mí me preocupa la violencia contra la mujer y me preocupa tanto que me parece importante alzar la voz contra una ideología que yo pienso que no está ayudando a la mujer.